familia? Vamos a tratar una vez más. Yo sé que de repente Daniel le quitó la energía a todos ya. Buenas tardes, querida familia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo este domingo? Un poquito frío, ¿no? Frío, lluvioso, un poquito así como que mejor me quedo en la casa y guardo energía para ir esta noche a la iglesia. Qué bueno, me alegra, me alegra. Yo la verdad he sido bendecido. En el día de hoy pude hablar con mis dos padres, con mi papá y con mi mamá. Hablé con ellos, mi mamá está bien, le manda saludos a la iglesia, le agradece por sus oraciones. Mi papá preguntándome cómo iban las cosas, está contento. Tuvimos oportunidad de salir a hacer un poco de ejercicios. Familia, no nos podemos quedar sentados. Tenemos que mover el cuerpo, tenemos que hacer ejercicio, que el corazón se fortalezca y que la sangre fluya por el cuerpo. Es salud para la mente y salud para el cuerpo. Amén. Así que si tú trabajas, especialmente si tú trabajas en una oficina, sentado, tienes que buscar tiempo para hacer algún tipo de ejercicio y serás ricamente bendecidos. Estamos empezando a tiempo, pero quiero decirle antes de empezar que el tema de hoy es un tema muy importante. Hemos venido hablando desde el viernes de la importancia de los mandamientos. ¿Cuántos se acuerdan? El viernes hablamos de los mandamientos de Dios, los dos mandamientos. Ayer sábado en la mañana hablamos de la importancia del cuarto mandamiento. Dijimos que era el más largo de los mandamientos, el único que tiene la palabra santo en él y el único que empieza con la palabra acuérdate. Y en la noche ayer hablamos y investigamos un poquito de historia, donde nos dimos cuenta cómo fue la transición del sábado al domingo. Cómo fue pasando los años, cómo fueron pasando las generaciones, y al final llegamos a un decreto donde se hace una ley dominical, pero se reconoce, la Iglesia Católica dice que si usted quiere tener la Biblia como la única prueba de fe, debería convertirse en ¿quién? Adventista. En adventista del séptimo día. Eso lo vimos ayer y está en uno de sus propios documentos, no lo estoy diciendo ni lo estoy inventando yo. ¿Por qué la importancia, familia? Cada vez los sermones o los temas que se están presentando son como una pirámide que estamos construyendo. Uno construye encima del otro. El tema de hoy se llama confianza en el juicio. Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado en un juicio o hemos tenido que ir a un juicio por alguna razón. A mí me ha tocado ir a juicio por testigo de otras personas que han pasado por situaciones difíciles y yo he tenido que ir a hacerle de testigos a ellos, ayudarlos. Y yo más o menos sé cómo se maneja eso. Es un lugar, no es cómodo, no es algo que nadie quisiera ir por voluntad propia. Inclusivemente, cuando hablamos del juicio, muchas veces lo hemos visto en películas o en libros, ¿no? El día del juicio, hemos escuchado eso por todos lados. Y es un tema que, para ser honesto, nos pone un poquito como incómodos. O no sé cuándo ustedes brincan de felicidad cuando escuchan que va a haber un día de juicio. Pero es un tema que nos hace como que reflexionar, como pensar un poco. Pero déjenme decirle, quiero empezar con esto. El juicio es buena noticia para el pueblo de Dios. Amén. El juicio es algo, cuando los escritores de la Biblia hablan del juicio, lo hablan y lo describen como algo que ellos desean. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que los acusa constantemente. La Biblia dice que el enemigo los acusa constantemente de día y de noche, y todos lamentablemente hemos sido culpables de quebrar alguna ley. Alguien que va a juicio porque ha quebrado alguna ley. La Biblia dice que todos, en Romanos 3, que todos hemos pecado y todos hemos caído de la gloria de Dios. Entonces todos, si hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios, tenemos que ir a un juicio y necesitamos tener buenas noticias para estar en ese juicio preparados y tranquilos. Así que le pido esta noche, oren por mí. No es un tema el más fácil. Tal vez usted no lo vaya a entender esta noche, pero lo va a entender después, cuando lo pueda ver o estudiar de una forma independiente varias veces. Dice la Biblia, no dice la historia, que había un rey de Inglaterra, el rey James, que siendo rey quiso tratar un día de ser juez.
Y decía él que al final del juicio, cuando él escuchaba a la primera persona y exponía su situación, él prácticamente lo determinaba como inocente. Pero cuando escuchaba la otra mitad de la otra persona, entonces ya no sabía qué hacer. Y tuvo que decir, la verdad, yo me quedo siendo como rey, no quiero ser más juez. Pregunto a ustedes, ¿que a quién le gustaría un juez así? Si le toca un juez así, ¿le gustaría ir de primero o de segundo? Bueno, la verdad es que creo que ninguno nos gustaría tener un juez así. Porque un juez que escucha una parte y se va por ese lado sin escuchar la anterior, obviamente es un juez que no es verdaderamente paralelo, no es un juez justo. Y él simplemente dijo, no, yo mejor me quedo haciendo de rey. La Biblia nos habla de un juicio, familia. Por toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en los Salmos, dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar a la tierra, al mundo, con justicia y a los pueblos con su verdad. En Hechos, el apóstol Pablo nos dice, ha establecido un día el cual juzgará al mundo. En Corintios también nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Es claro que el tema de los juicios en la Biblia está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los veo callados y pensativos desde ya. No hemos entrado en el tema, familia. No se preocupen, no se me asusten desde tiempo. Simplemente la Biblia nos dice que va a haber un día de juicio y que todos vamos a ser enjuiciados. Esa es la noticia. Está claro, no hay parte de confusión. En el libro de Daniel dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llamas de fuego y las ruedas del Altísimo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Como dije anteriormente, ¿cuántos de ustedes han estado en un juicio, en un tribunal? Los que hemos estado nos damos cuenta que cuando el juez entra, todo el mundo se pone de pie y nadie se sienta hasta que el juez se sienta. El juez entra, todo el mundo está de pie y el juez se acomoda, se sienta y después todas las personas se sientan. Fíjense lo que dice aquí interesante, dice millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes podrían ser estos millones y millones? Los testigos. Cuando se habla de un juicio en la Biblia es prácticamente igual a un juicio aquí en la tierra. Hay testigo, hay un juez, hay un acusante y hay un defensor. La tremenda noticia es que tenemos un abogado. ¿Amén? Amén. Tenemos un abogado. ¿Quién podría ser? En 1 Juan nos dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces digo yo, es importante aceptar al Señor Jesucristo como mi salvador personal. Amén. Familia, si usted o yo tenemos que ir a un juicio, yo tengo que llevar mi abogado. ¿De qué me serviría a mí mi abogado si el día del juicio no pudiera ir conmigo? ¿De qué me serviría a mí hacer el contrato con los abogados, aparte que son bastante caritos, y lo contrato y el día del juicio no pueda llegar? ¿De qué me serviría? Absolutamente de nada. Pero aquí nos dice la Biblia, dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La Biblia nos repite, el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Es evidente que estos libros contienen información nuestra, porque vamos a ser juzgados conforme a la información que está escrita en estos libros. Ahora, yo no sé si esto es un lenguaje literal o simbólico. Lo más probable es que sea simbólico, porque no entiendo cómo puede haber un libro en el cielo, ¿verdad? Simplemente en la visión Daniel pone como un libro, pues, donde está la información de cada uno de nosotros ahí. Fíjense lo que dice Salomón, el hombre más sabio de la historia de la tierra, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda causa encubierta, sea buena o sea mala. Familia, seamos honestos.
si usted y yo vamos a ir a un juicio donde toda obra será tomada en peso. Tanto obras que todo el mundo vio como las que nadie vio. ¿Qué chance tengo yo de salir victorioso en ese juicio? ¿O qué chance tienes tú de salir victorioso en ese juicio? ¿Quién puede ir al juicio y que me hagan juicio por las obras que yo he hecho y todo el mundo sabe, tanto como las obras que nadie sabe? Este es tan personal, lo repetí hace unos días, como que usted y su esposo solamente saben si usted arregló la cama esta mañana antes de salir de su casa. Si yo tengo que ir al juicio y me van a enjuiciar, esa palabra que está buscando, por las obras que yo he hecho y las que nadie ha visto, yo les digo, yo no tengo ninguna oportunidad para salir libre de ese juicio. Pero repetimos, abogados tenemos ¿contra quién? ¿Con quién? Con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Sigue diciendo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Imagínense, hasta de las palabras que hablamos vamos a dar cuenta. ¿Nos conoce Dios a nosotros, familia? Conoce las palabras que decimos, los pensamientos que tenemos. La Biblia dice que sabe hasta el nombre de los cabellos que tenemos. Nos conoce más de lo que nosotros pensamos. Una de mis escritoras cristianas que me gusta mucho leer, ella dice que Dios conoce hasta los pecados que no cometí por falta de oportunidad. O sea que si habían $50 aquí en la mesa, Dios sabía que yo no los agarré y me los metí porque nunca estuvieron ahí. Si hubiesen estado ahí, Dios sabía que yo lo iba a dar. Hasta ese punto Dios nos conoce. No lo podemos engañar. Porque por toda palabra serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Es claro esto? Familia, el día del juicio no será un borrón y cuenta nueva. El día del juicio vamos a ser enjuiciados por las cosas que hemos hecho, por lo que hemos vivido, la forma que hemos vivido. La buena noticia que yo tengo para cada uno de ustedes es que en el juicio, usualmente, ¿quién es el que decide si soy inocente o culpable? El juez. Pero en este juicio, ¿quién es el que decide? Soy yo. Yo decido mi propio resultado. Yo soy el que decido, porque si yo acepto a Jesús como mi Salvador personal y mi juez en ese juicio, entonces estoy seguro de que Jesús, al representarme, ¿cuántos juicios ha perdido Jesús? Ninguno. Entonces, ¿puedo ir seguro con este juez, con este abogado? Por supuesto que sí. No habrá borrón y cuenta nueva. Soy culpable por las cosas que he hecho, sí, pero mi caso está en las manos del abogado, que no ha perdido ni un caso, familia. No se le ocurra poner su caso en las manos de más nadie. En las manos de Jesús, solamente en Él. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por cada uno de nosotros. Y gracias a la vida que Él vivió, el Señor nos perdona y ve nuestra vida ahora como la que vivió Jesús. Y soy juzgado gracias a la gran decisión que he tomado. Fíjense lo que dice Mateo. Dice, cada uno pagará a cada uno conforme a sus obras. Mucha gente dice, pero yo soy buena gente, yo no soy malo, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo no le hago nada mal a nadie. Y yo repito, hasta los ateos son así. Hasta los ateos pueden ser muy buenas personas, pero eso no lo hace libre de ese juicio venidero. El fin de todo discurso oído es este, dice Salomón, ya en sus últimos días. Salomón es importante porque me gusta Salomón, pastor, porque en sus años de jóvenes hablaba sobre el noviazgo y lo bonito que era eso. Cuando llega a una edad, me imagino que entre los 30 y los 40 ya habla de los proverbios y empieza un poquito de sabiduría. Y a lo último de su vida, tal vez en sus años de anciano, habla en Eclesiastés, donde todo es vanidad. Y él termina diciendo, temed, al fin del discurso oído es este, temed a Dios y guarda ¿qué? Sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Que obviamente si vamos a ser enjuiciados es porque hemos quebrado alguna ley. Los que son llevados a corte es porque han quebrado alguna ley, sea de tránsito, o sea de física, o sea de harassment,
Cualquier, o sea, en el trabajo, pero nadie va a la corte si no ha quebrado ninguna ley. ¿Qué ley? Bueno, Santiago nos dice, nos da ejemplos: no cometerás adulterio, no matarás. ¿Qué ley es esa? No lo escucho seguro. ¿Qué ley es esta? ¿Dónde se encuentra esta ley? Los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos. Dice: no cometerás adulterio y no matarás. De lo que se aprendieron los mandamientos con las manos. ¿Cómo se dice no cometerás adulterio con las manos? Son 2 y no 5. 2 y no 5. No cometerás adulterio. No matarás. Con la pistolita. No matarás. Mandamiento número 6. Ah, sí se lo aprendieron entonces. Espero que cuando yo me vaya todavía se acuerden de esos mandamientos y se lo enseñan a las personas que le puedan colaborar con eso. Muy bonito. Así que, ¿de qué lado estamos, familia? O mejor dicho, ¿de qué lado nos gustaría estar a la hora del juicio? ¿Quisiéramos estar del lado de los vencedores, con Cristo y confiados en que en Él me va a representar y como abogado no ha perdido ningún caso? ¿O quiero presentarme yo sin abogado y tener todas las de perder? Algo interesantísimo que nos dice el libro de Apocalipsis es que el juicio ya ha empezado. Interesantísimo, el juicio ya ha empezado. Por eso la importancia de los mandamientos del sábado, de saber un poquito de contexto de cómo cambió, porque esta es la ley la que nos está llevando a este juicio, y si el juicio ya empezó, entonces, ¿qué tan importante es mi decisión por Cristo Jesús? Familia, esta era una decisión que yo tenía que haber hecho ayer. No hoy, ayer. Así de importante es. Fíjense lo que dice Apocalipsis: vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Eso es tiempo ¿qué? Pasado, presente o futuro. Es tiempo presente. No dice la hora llegó, no dice la hora va a llegar. ¿La hora qué? Ha llegado. Tiempo presente. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así, familia, que el libro de Apocalipsis, a mucha gente le da miedo leer el libro de Apocalipsis. O no lo entiendo, o me confunde, o no sé qué, pero yo leo los otros 65 libros, pastor, pero el de Apocalipsis lo dejo otro día. Pero nos dice claramente que la hora del juicio ha llegado. Ahora, si la Biblia dice que Dios no hace nada sin revelar sus planes a sus siervos, los profetas, y nos está diciendo que el juicio ya empezó, ¿debería la Biblia también decirnos cuándo empieza ese juicio? ¿Qué creen ustedes? Porque muchas personas creen que cuando la persona muere, ahí es el juicio. Cuando la persona muere, en muchos velorios dicen: bueno, está caminando por las calles de oro con Jesús, o está en el cielo con su familia, se reunió con sus padres, con sus abuelos. Pero ¿en qué momento fue el juicio? ¿Creen ustedes que en la Biblia podemos encontrar algo que nos diga cuándo pudo haber empezado este juicio? Amén. ¿Qué creen ustedes? Familia, vamos a entrar en una parte donde hay la profecía más larga de toda la Biblia. Una profecía que dura 2300 años. Voy a tratar de dividir en dos partes para hacerlo un poquito más fácil para mí de explicar y para ustedes entender. Vamos primero a agarrar los primeros 490 años y luego vamos a pasar el resto de la profecía. Tenga en mente que Daniel ve la visión y le está pidiendo al Señor cuándo se acabará toda la maldad. Él está en Babilonia, siendo no esclavo, pero prisionero en Babilonia. Y está orándole a Dios en el capítulo 9, una razón donde Él interviene por el pueblo judío, porque tiene una visión en el capítulo 8. En el capítulo 8, el versículo 14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Mantengan este número en su mente, 2300. Sabemos que son días, porque dice tarde y mañana.
Si vamos a Génesis 1 y vemos los días de la creación, y dice, y fue la tarde y la mañana del día Primero. y la tarde y la mañana del día Segundo. y así sucesivamente, tercero, cuarto, quinto y sexto. Así que el día empieza por la tarde. Bíblicamente, el día empieza a la puesta del sol. Es como hoy en día, el día empieza a las 12 de la noche, ¿verdad? A las 12 de la noche empieza el siguiente día. Pero bíblicamente, el día comienza es cuando el sol baja. Por eso decimos, o nosotros creemos y seguimos, que el sábado empieza ¿cuándo? El viernes a la puesta del sol, porque es la primera parte del día donde comienza, en la parte de la tarde. Hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, días, luego el santuario será purificado. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión, le dice el ángel, porque es para muchos días. Estamos hablando de Daniel. Daniel fue escrito 600 años de Jesús y el ángel está diciendo, guarda y sella porque esto será revelado hasta muchos días. Muchos días, vamos a ver que en profecía día significa algo diferente. Muchos de ustedes lo saben, en la profecía bíblica los días significan ¿qué? Significan años. Dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Oye Señor, oh Señor, perdona. Presta oído Señor y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, que significa la transgresión. El ángel le está hablando a Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? El pueblo judío. Y de la profecía de las 2300 días, le dice que 70 semanas están determinadas para él y su pueblo. 70 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Y si son 70 semanas, entonces son ¿cuántos días? 490. Y si un día en la profecía bíblica es un año, entonces ¿cuántos años son? 490 años. ¿Estamos bien o ya lo perdí? Algunos me miran como que el pastor usted me mintió cuando dijo que teníamos una noticia en el juicio. Sigue la Biblia diciendo, y poner fin al pecado y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Fíjense lo lindo de la Biblia, especialmente el libro de Daniel, que esta profecía, a pesar que es 600 años antes de Cristo, nos está hablando de la fecha cuando será ungido el santo de los santos. ¿Cuándo creen ustedes, para empezar, quién creen ustedes que es el santo de los santos? Jesús. Es Jesús. ¿Y cuándo sería el ungimiento de él? Cuando el Espíritu Santo viene sobre él para empezar su ministerio aquí en la tierra, y eso pasó en el día de su bautismo. En Ezequiel 4:6 nos dice que un día por año te lo he dado. Estamos hablando de la profecía bíblica. En Números 14:34 dice lo mismo, un día por año. Así que cuando hablamos de días, en la profecía estamos hablando de años, ¿verdad? Vamos a ver si con estas gráficas puede ser mejor explicado. Aquí tengo el láser. ¿Cuánto puede ver el láser rojo? ¿Lo ven? Sí, ok. Entonces tal vez le dé la espalda por un segundo para explicar lo que dice aquí. Empezamos con que la profecía más larga de la Biblia es ¿cuánto tiempo? 2300 tardes y mañanas, que son 2300 días, que en la profecía bíblica se explica como 2300 años. Pero leímos también anteriormente que 490 años de los 2300 son para Daniel y para su pueblo. Amén. Así que aquí estamos empezando las 70 semanas, 490 años de los 2300 años. Ahora, si nos habla que en los 2300 años el santuario será purificado,
perfecto, pero nos dice qué va a pasar al final, no nos dice cuándo empieza esta profecía. Pero en el capítulo 9 del versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, a edificar a Jerusalén, hasta el Mesías el príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que nos damos cuenta que cuando se da la orden de ir a edificar otra vez los muros y la ciudad de Jerusalén, ahí empieza a contarse la profecía de los 2300 días. Los 490 años son los primeros años de los 2300, entonces tienen el mismo punto de comienzo. La historia nos dice que eso pasó en el año 457, en el decreto. Cuando se dio la orden de ir a restaurar, a ir a edificar la muralla y el templo de Jerusalén, ahí empieza el decreto de los 490 años, que es parte de los 2300 años. Si lo ponemos empezando desde el 457 antes de Cristo, más 483 años, porque esas son las 69 semanas, ¿te acuerdan que decía 7 semanas más 62? Esos son 69 semanas. 69 semanas son 480 años. Si el decreto sale o se dio en el 457 y le sumamos 483 años, llegamos al año 27 después de Cristo. ¿Se acuerdan que la profecía decía que iba a ser ungido el Santo de los Santos? Aquí vemos, en el año 27, después de 483 años, que son 69 semanas, 69 por 7, llegamos al año 27 después de Cristo, y específicamente, como la Biblia lo decía, que iba a ser ungido el Santo de los Santos, en el 27 después de Cristo, el Señor Jesucristo se bautizó. ¿Cuánto decimos amén por eso? ¿Cuánto decimos amén por la exactitud de la profecía bíblica, aún hablando muchos años antes que pasara? El Señor Jesús dice, Dios el Padre dice en el libro de Isaías: yo os doy a saberlo antes de que pase, para cuando pase sepan que ya yo se los había dicho. Amén. Dios nos da a entender las cosas que van a pasar, no solamente en la historia de Daniel, sino también en la historia del universo, la historia de la humanidad, la historia de esta tierra y en la historia personal tuya y mía. Dios sabe absolutamente todo lo que va a pasar en nuestra vida. Él sabe qué decisiones vas a tomar. Él sabe absolutamente todo de ti y de mí, no solamente de hoy, sino de un futuro también. Por eso lo importante de saber, de conocer a Dios y saber que aparte de esta gran profecía, 2300 años, nos empieza a dar paso por paso y las partes importantes de esta profecía. Así que se dan los primeros 69 años, que son los 483 años, y empieza desde el decreto de salir a reconstruir Jerusalén, y eso se vio en el año 457 por el rey Artaxerxes, y 457 más 458, estamos contando de más a menos, llegamos al año 27, donde la Biblia decía que el Santo de los Santos iba a ser ungido. Pero todavía nos queda otra semana, porque dice que 70 semanas son para Daniel y su pueblo. Hasta ahora hemos contado las 69 semanas primero, todavía nos queda una semana. Los últimos 7 años. En el año 27 el Señor Jesús es bautizado, es ungido. Los próximos, una semana que tiene 7 días o 7 años, son 3 años y medio. Pasa algo en el año 31 y luego vienen los 3 años y medio últimos, y luego pasa algo en el año 34 según la historia. En el año 27, en la última semana, los últimos 7 años de esta profecía, dice que Jesús es bautizado, es ungido el Santo de los Santos. 3 años y medio, en el año 31, Jesús es crucificado. En el año 31. Y luego, 3 años y medio después, en el año 34, apedrean y muere el
primer mártir de la historia. Apedrean a Esteban. ¿Se acuerdan que 70 semanas eran para Daniel y su pueblo? ¿Para qué eran esas 70 semanas? Para dar a conocer al mundo el Mesías que iba a venir. Para predicar de Jesús, para compartir con las otras personas alrededor del mundo. Inclusive desde que el Señor los saca de Egipto y los lleva hasta Canaán, en Canaán los pone y todas las naciones que rodeaban a Canaán eran naciones paganas. Aún en el lugar que Dios los lleva, era con una intención de que predicaran el Evangelio a todas las personas que iban a estar alrededor de ellos. Pero Dios sabía que no iban a hacer ese mandato y por eso le dice, tienen cierto tiempo para que lo hagan. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando estaban pequeños que sus padres decían, hagan esto y te doy cuento hasta 3? ¿Se acuerdan? Anda a botar la basura y cuento hasta 3. A veces mi mamá me dice, cuento hasta 3 y llevo 2. O sea que el tiempo que me quedaba era bastante corto. De la misma forma, Dios le dice, te doy cierta cantidad de tiempo, te doy 490 años para que ustedes vayan y prediquen. Por eso se llama que los judíos eran el pueblo escogido. ¿Han escuchado eso alguna vez? Que el pueblo de Israel era el pueblo escogido, pero no era el pueblo escogido para ser millonarios, para tener empresas ni dominar el mundo. Era el pueblo escogido para dar a conocer a Jesús. Era el pueblo escogido para dar a conocer al Mesías que iba a venir. Lamentablemente el diablo empieza a trabajar. ¿Se acuerdan que dijimos en esta noche que el diablo todo lo que Dios hace viene y lo cambia y lo daña? El diablo empieza a trabajar para que el pueblo judío no acepte a Jesús como el Mesías. Y esto está en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Ahora, lo interesante del libro de Daniel es que si usted ve la Biblia judía, usted se da cuenta que los libros no están en el mismo orden que lo tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Ellos empiezan con los primeros 5 libros, ¿verdad? Los libros de Moisés, como la Torá. Después de la Torá vienen los profetas mayores. Luego de los profetas mayores vienen los profetas menores. Luego de los profetas menores viene la wisdom, sabiduría, que son proverbios, salmos, eclesiastés. Y después de la sabiduría, que son los libritos que ya no le ponen atención, que lo dejaron de último, que son prácticamente no les sirven para nada, los libros de las escrituras, que son las historias. Está Esther, está Josué, están las crónicas, está Samuel. Y adivinen qué libro terminó en las escrituras. El libro de Daniel. Por eso los judíos no le ponen atención a esta profecía. Si usted se aprende esta profecía y habla con un judío y le saca el libro de Daniel y empieza a explicar, como le estoy explicando o tratando de explicar yo en esta noche, lo de los 2300, los 400 años y todo esto en el año 27, desde que salió la orden de reconstruir a Jerusalén, todo esto no hay forma de discutirlo. Está en la Escritura y está en sus Escrituras, que son el Antiguo Testamento. Fíjense. Así que tenemos 490 años. Si usted le quita de los 2300 años, 490, quedamos con la cantidad 1810. Desde el año 457 a.C., la orden de restaurar y reconstruir a Jerusalén, más los 1810. Acuérdense que aquí en el año 34, donde apedrean a Esteban, ahí se le suman los 1810 y da el año 1844, el final de las 2300 tardes y mañanas, el final de los 2300 años. De los 2300 años se le quitan los 490 que era para el pueblo de los judíos. Desde el 457 se da la orden. En el año 27 se bautiza a Jesús, en el año 31 crucifican a Jesús, en el año 34 apedrean a Esteban, termina los 490 años para el pueblo judío y ahí Dios tiene que mandar su mensaje a través de los gentiles. Cuando apedrean a Esteban y se acaban los 490 años, ¿quién estaba en el apedreamiento de Esteban presente?
un señor que se llamaba Saulo. ¿Y quién fue Saulo? Pablo. Llegó a ser el apóstol Pablo. Justamente en el año que la Biblia dice que se le iba a acabar el periodo al pueblo judío, apedrean a Esteban, se acaba y Saulo llega a ser el apóstol Pablo, y ahí empieza el mensaje a través de los gentiles. Los gentiles son perseguidos y todos ellos van a donde van a predicar el evangelio de Jesús. Lo que no hizo el pueblo judío, ahora Dios lo está haciendo a través de los gentiles. Y gracias a los gentiles, se acuerda que en esta noche hablamos como Haas, como Jerónimo, y como estos, los reformadores dieron su vida por la Biblia, por traducir la Biblia y por tener el mensaje fiel y verdadero. A través de toda esa historia nos llega a nosotros hoy el mensaje de salvación. ¿Cuánto decimos gracias y gloria a Dios porque nunca nos ha dejado en la oscuridad? Otra cosa interesantísima que pasa al final de los 1300 años es que en el año 1844, cuando empieza el juicio, porque ahí es donde dice que el santuario será purificado, esto es un lenguaje del Antiguo Testamento, del santuario del Antiguo Testamento. En el año 1844, si Dios no hace nada sin revelarle sus planes a sus siervos los profetas, ¿qué debería haber hecho Dios en el 1844? Dios levanta un profeta para decir que algo va a pasar, y cuando va a empezar, levanta otro profeta para que anuncie y nos recuerde qué es lo que había dicho antes. Si en el libro de Daniel decía que después de 2300 años iba al santuario a ser purificado, entonces después de los 2300 años, en el año 1844, el Señor levanta a otro profeta para recordarnos y decir: el juicio ha llegado. Amén. ¿Saben ustedes qué iglesia empezó a formarse en el 1844? Cuando el Señor, a través de William Miller, hay un movimiento donde la historia nos dice que empieza a descubrir esta misma profecía que estamos estudiando esta noche, la profecía de los 2300 años. William Miller, un americano, empezó a estudiar la Biblia, encuentra esta profecía, la llega a entender y empieza a predicar. Él se equivoca en poner una fecha en que el Señor venía en el año 1844. Él pensaba que la purificación de la tierra era la segunda venida de Dios. Entonces él empieza a predicar de que Dios venía en el año 1844 y gana muchas, pero muchas personas. El punto que la historia dice que cuando llegó este año 1844, alrededor de 50,000 personas en el estado de Nueva York estaban esperando la segunda venida de Jesús. Cuando no pasa, cuando el Señor no viene, se registra ese día en la historia como el día de ¿qué? Del gran chasco. Y de las 50,000 personas se dividen en 3 grupos. Claro, Jesús no viene. Las personas dicen: nos engañaron, nos mintieron o nos manipularon. De 50,000 personas que esperaban a Jesús en este día, terminan rompiéndose en 3 grupos. Unos se llamaban adventistas del primer día. La palabra adventista significa esperar la segunda venida de Jesús. Y del primer día porque todavía seguían guardando el domingo. Entonces de esos 50,000 salió un grupo que se llamaba adventistas del primer día. Hubo otro grupo que totalmente dejó la fe, se apartó de todo: me engañaron, se burlaron de mí, me engañaron como a niños chiquitos, y se fueron y no creo más en Dios, ni en la Biblia, ni en más nada. Y de los 50,000 quedó un grupo de 30 personas. De esas 30 personas dijeron: nosotros nos equivocamos, la Biblia no puede cometer errores, nosotros la malinterpretamos y no entendimos bien la profecía. Y en el año 1844 empieza el Señor a revelar visiones a una muchacha, y de ahí empiezan a ver verdaderamente qué es lo que ha pasado. Y en el año 1844 empieza el movimiento adventista del séptimo día. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Esta es una historia que nosotros la conocemos. Es una historia que la hemos escuchado tal vez antes y
Sabemos lo que ha sido la historia de la iglesia adventista. No hasta el año 1863 que se establece como iglesia legal, si se puede decir de esa forma. Pero cuando el Señor reúne al final de los 2300 años de la profecía, el Señor en el 1844, cuando terminan estos 2300 años, empieza un movimiento que termina llamándose el movimiento adventista del séptimo día. Así que rapidito, una vez más, tan chiquiticas aquí. Bueno, las primeras 7 semanas se me fue el clicker. Aquí está. Las primeras 7 semanas, aquí están las 62 semanas más las 7 son 69, aquí están las 70 semanas. En el año 457 empieza, en el 27 después de Cristo Jesús se bautiza, en el 34, en el 31 es crucificado, en el 34 el apedreamiento de Esteban. Los restantes años son 1810 para llegar al 1844. Vemos que toda la profecía, 2300 años, como dice el libro de Daniel. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por esta profecía? ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Yo sé que es mucha información, yo sé que es bastante información, es complicado, pero hay que verla varias veces, ¿verdad? Y estoy seguro que habrá personas que lo explican mucho mejor que yo, entonces pueden ir en línea, pueden ir en YouTube a buscar otros pastores que también la pueden explicar muy bien y poder entender todo eso. Así que la verdad y todo el resumen de esto es que nosotros vamos a ir al juicio. Nosotros vamos a ir a un juicio. Y la verdad bíblica no es que el juicio empieza cuando las personas mueren. El juicio ha empezado en el año 1844. Según hemos seguido los pasos por paso de la interpretación. Lo bonito de esto es que como es un juicio, tenemos un abogado defensor. Amén. ¿Quién es qué? ¿Quién? Jesucristo. A Jesucristo el justo. Viene el día de expiación. Este es un lenguaje del Antiguo Testamento. El día de expiación, donde una vez al año se llevaba un cordero y se hacía expiación o sacrificio por todos los pecados del año que eran depositados en el santuario. Y en este día se sacrificaba un cordero por el pueblo, se sacrificaba otro por el sacerdote, y después que los pecados eran transferidos a uno que se llamaba el scapegoat, no me acuerdo cómo es el macho cabrío, gracias, se le ponían las manos a él, los pecados eran simbólicamente transferidos a él y se llevaba al desierto para que muriera allá solo y fuera del campamento. De esa forma todo el pecado del campamento era alejado. Dice Levítico: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Cuántos decimos amén por eso? El libro de Hebreos dice: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense que está hablando del verdadero tabernáculo. ¿Dónde puede estar el verdadero tabernáculo? En el cielo. ¿Por qué sabemos esto? Porque lo levantó el Señor y no el hombre. O sea que no fue el que hicieron en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Fue el que hizo el Señor, o el que tiene el Señor en el santuario celestial. En hebreo también nos sigue diciendo: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, una vez más, no fue hecho por seres humanos, fue hecho por ¿quién? Por Dios mismo en su santuario, que es figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que Dios, Jesús, viene al lugar santísimo, se presenta ante Dios el Padre. ¿Para qué? Para interceder por cada uno de nosotros. Pregunta: ¿puede Jesús interceder por ti y por mí si no lo ha aceptado como mi Salvador personal? No puede. Es importante aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Familia, si creemos en la Biblia, si creemos
en que va a haber un día del juicio, yo necesito prepararme para ese día, porque por mis propias obras nunca saldré victorioso de ese juicio. Solamente por el poder de Dios, de Jesús, es que Él puede salvarme de tal castigo o de tal sentencia. Solamente Él puede darme la salvación. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos nosotros confesar a Jesús delante de los hombres? Aceptándolo como mi Salvador personal por el rito del bautismo. Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador personal y hago un pacto con Él a morir a mi vida anterior, ¿cuál es ese pacto? Por eso tenemos aquí esta decoración muy linda, como un matrimonio. Cualquiera que llega pensará, ayer se casó uno, se casa uno mañana. Porque se ve como si fuera a ser un matrimonio. Pero la Biblia describe la relación entre Dios y su pueblo como ¿qué? Como un matrimonio. Algo íntimo y personal. Y esa ceremonia se da cuando nosotros nos bautizamos, que somos sumergidos bajo el agua para la muerte de nuestra vida anterior y somos levantados para una nueva vida, como se dice, hemos vuelto a nacer. Dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ninguno de nosotros quisiéramos tomar esa oportunidad de que Dios en la hora del juicio nos niegue delante de su Padre. Todos queremos ser representados por Él, amén. Todos queremos ser defendidos por Él, todos queremos ser declarados limpios por su sangre. Por eso te digo en esta noche, querido hermano, querida hermana que nos acompañas, si te da cierto temor el tema del juicio, acuérdense que el juicio en la Biblia es algo que ellos deseaban. ¿Por qué? Porque aunque soy culpable, hay un defensor que no ha perdido ningún caso. Porque aunque soy culpable, el Señor Jesús, después de haberlo aceptado como mi Salvador personal, entonces Él viene y me defiende. Tú no tienes que estar solo en el día del juicio. Amén. Esa es la buena noticia. Jesús está contigo ahí defendiéndote. Jesús dio tu vida por ti. Él murió por ti, por eso Él puede defenderte. Y la vida perfecta que Él vivió mientras estuvo aquí en la tierra, te la otorga a ti y ahora Dios el Padre te ve como que nunca hubieses pecado. La vida que Jesús vivió te la pone a ti, te la da y te cubre todos tus pecados. Y por eso lo importante, y diría yo importantísimo, de aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Amén. ¿Cuántos quisieran conmigo en esta noche, Señor, si no te he aceptado, ayúdame a tomar esa decisión? ¿Cuántos de ustedes quisieran poniéndose de pie conmigo en esta noche? Señor, tal vez te acepté hace 20 años, estoy en la iglesia hace 20, 30 años. Pero hoy quisiera renovar mi pacto contigo. Señor, reconozco que a veces me meto en lugares y termino en lugares donde termino desobedeciendo, quebrando tu santa ley. Pero por la sangre que tú derramaste y el sacrificio que tú hiciste, pagaste toda mi vida de pecado. Y por ese sacrificio puedo yo estar en el día del juicio, cubierto con tu santidad, cubierto con tu manto y ser declarado perdonado. Quisieras tú ponerte de pie conmigo y decirle, Señor, ayúdame a aceptarte. Señor, te acepté hace años, pero quiero caminar contigo. Y si no has aceptado a Dios como a Jesús como tu Salvador personal, y tal vez el tema de esta noche te ha puesto a pensar en el peligro que estamos corriendo, porque no es que el juicio va a llegar, el juicio ya llegó. ¿En qué año lo vimos? En el año 1844. Padre, yo no quisiera que llegue ese día, que llegue el día de mi juicio y yo estar sin un abogado intercesor. Quisiera que me dijera, pastor, ore por mí, porque yo no he tomado esa decisión todavía. Pero con la ayuda de Dios quiero tomarla en algún momento. En algún momento quiero, Señor, decir, Padre, te acepto como mi Salvador personal y quiero que tú seas mi defensor en ese día. Habrá alguna persona que aceptaría nuestras oraciones para que en un día no muy lejano
puede aceptar al Señor como su Salvador personal. Habrá alguna persona en esta noche. Yo sé que hay personas aquí que pueden estar pensando en eso, pero por alguna razón le da miedo, le da ciertas situaciones, que yo no vine a la iglesia para esto, yo no vine a la iglesia para hacer un compromiso. No te estoy pidiendo que hagas un compromiso, te estoy pidiendo que le abras el corazón a Dios y que dejes que Él haga su obra en ti. Familia, habrá un momento en que vendremos a la iglesia por última vez. ¿Se acuerdan del COVID? ¿Quiénes de nosotros sabían que venía el COVID y iban a cerrar la iglesia la próxima semana? ¿A quiénes nos agarró por sorpresa? Y empezamos a tener los cultos y las reuniones por Zoom. De la misma forma, en los últimos tiempos nos agarra por sorpresa todas las cosas que están dichas en la Biblia. No seas sorprendido, Dios no nos ha dejado nunca en oscuridad. Siempre nos ha dicho lo que va a pasar. Y por esta profecía nos damos de cuenta de que en algún momento vamos a necesitar su ayuda, su protección, su defensa. ¿Cuántos de ustedes quisieran decir, ayúdame a que algún día muy lejano también pueda tomar esa decisión? Gracias. Familia, no nos imaginemos el cielo sin nuestra familia ya. No podemos imaginar el cielo de miles formas. Calles de oro, perlas, puertas de perlas, preciosos, ángeles, felicidad y alegría. Pero no nos imaginemos el cielo sin nuestra familia. No nos imaginemos el cielo sin nuestros amigos, sin nuestros hijos, sin nuestros esposos, nuestras esposas. Familia, te quiero decir, Dios nos ha hablado en esta noche. Y nos ha dicho que viene un día donde necesitamos a Jesús como nuestro representante. Y que Él sea el que nos pueda librar de ese momento tan peligroso que ya ha empezado. ¿Cuántos de ustedes quisieran decir, ayúdame a que algún día yo pueda tomar esa decisión? ¿Habrá alguien más que está en el valle de la decisión? Familia, venimos a una semana solamente a subirle volumen a la palabra de Dios. Nada de lo que yo he dicho hasta ahora ha sido por mi cuenta. Lo hemos leído directamente de la Biblia. El Señor te llama, el Señor te está llamando. Y te digo que no has llegado aquí por casualidad, pero habrá un momento en que el Señor dirá, así como le dio los 490 años al pueblo de Israel, hasta aquí llego yo. Te dejo tu decisión a mí. Vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Vamos a seguir en conferencias, todavía nos queda toda una semana, familia. Y si este tema te gustó, van a seguir mejorando, porque este va a construir la base para el próximo y el próximo y el próximo. Dios seguirá hablando, Dios seguirá llamándote, pero no lo dejes esperando. Que no se pasen estas 2 semanas y digas, perdí la oportunidad. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos una vez más porque tu palabra es fiel y verdadera. Señor, gracias por tu revelación. Si no hubiese sido tú el que nos buscas primero, nunca hubiésemos sabido que tú existías y que mucho menos querías vivir con nosotros por la eternidad. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Nos anuncias desde mucho antes que todas estas cosas iban a pasar. La historia lo comprueba y estamos viviendo en tiempos donde vemos que todo lo que dice tu palabra es absolutamente verdad. Ayúdanos a no ser indiferentes, a no salir de aquí diciendo, bueno, qué bonito el tema o qué buena información. Nunca había escuchado algo así, pero que nuestra lógica no nos lleve a una acción, porque si esa sería nuestra actitud, no hemos hecho absolutamente nada. Padre, gracias una vez más. Bendice a cada uno de los aquí presentes. Bendice a aquellos que ya han hecho un pacto contigo, que han puesto su vida en tus manos.
y queremos pedir de una forma muy especial por aquellos que no lo han hecho todavía. Señor, las puertas todavía siguen abiertas y tú nos sigues dando oportunidad. Sigue trabajando con ellos en su corazón y que ellos puedan escuchar tu voz. Y como dice tu palabra, tú estás a la puerta y llamas. Pero somos nosotros los que tenemos la oportunidad de abrir esa puerta. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones para vida y vida eterna. Sigue con nosotros, bendícenos los días que prosiguen y que seas tú hablando a través de este siervo humilde. Gracias te damos una vez más, te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, ahora sí puedo decir que hoy